vamos a poner de pie para leerla. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que leamos una parte del versículo 18. Dice: toda potestad, del mismo capítulo, versículo 18, de Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quisiera hablar en esta mañana, en esta hora, acerca de la comisión de la ordenanza que nuestro Señor Jesucristo nos dejara. Y eso, hermano, pues es la ordenanza que Él dijo, es de la gran comisión, es de ir y predicar el evangelio. Esa es la gran comisión que Él nos deja. En estos días, hermanos, que se celebra, algunos celebran pues la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver de que el mismo ser humano está enterado y se da cuenta de lo que es, de lo que ha sido y de lo que será siempre el Señor para con nosotros. Pero a pesar, hermano, de que nuestro Señor Jesucristo se haya presentado a los seres humanos como el camino, como el agua, como el pan, como la solución para todos sus problemas, para todas sus angustias, y haya él, hermano, estado con los seres humanos y presentarse personalmente y decirles: yo soy el camino, decirles: yo soy la verdad y la vida. A pesar de todas esas cosas, el hombre ha endurecido el corazón. El hombre, hermano, ha endurecido su corazón y no ha hecho caso a la voz de Dios, a la palabra de Dios, a la invitación de Dios, a que el hombre se vuelva de su camino y le alabe, le adore, le sirva. El hombre, hermano, no ha querido obedecer. Pero es que hay dos cosas. Una de ellas es de que, acuérdense de que el ser humano tiene también, hermano, alguien que también puede controlar sus emociones, puede controlar su vida. Y es que ese otro personaje es, hermano, el enemigo que ha sido siempre de la iglesia, que ha sido siempre, hermano, de nuestro Señor Jesucristo, y ese enemigo es Satanás. Y él dice la Biblia que no hay verdad en él, que en él hay mentira y hay, hermano, engaño. En él no hay verdad, no existe la verdad en ese personaje. En él existe la mentira. Y él, hermano, es el que se ha encargado en alejar al hombre, en manejar a las personas, en manejar a algunos seres humanos, manejarlos a su antojo, hermano, y tenerlos engañados. Y uno de esos engaños, hermano, es de que, y lo hablaba una vez de esto, un día de esto, es de que Satanás siempre ha querido copiar, siempre ha querido, hermano, parecerse a lo de Dios. Siempre ha hecho cosas, hermano, a que las personas estén, hermano, en un engaño y ellos, hermanos, no puedan así tomar la libertad para seguir a Cristo.
una de esas cosas es, hermano, es de que hacerle creer a los seres humanos de que están bien y de que no necesitan estar en una congregación, no necesitan ir a alabar al Señor, no necesitan ir a buscar de Dios, no necesitan ser adoradores de Dios, no necesitan ser buscadores de Dios, no necesitan escuchar la palabra de Dios a diario, no necesitan nada de eso, sino con solamente practicar una religión. Con eso es suficiente. Y esto, hermano, el diablo es muy astuto para engañar a las personas. Y esto ha sido desde un principio, hermanos. Si ustedes se acuerdan, cuando a Jesús lo querían matar, habían unas personas religiosas. Y esa práctica, hermano, de ser religioso, eso viene desde tiempos. Entonces, el hacer sentir a las personas que no necesitan buscar de Dios y que es suficiente con darle a Dios una semana, por ejemplo, la Semana Santa, que dicen, es solamente esa semana la que pueden ellos darle a Dios. O en diciembre, que celebran el nacimiento de Jesucristo, solamente esos días especiales son los únicos que se pueden practicar, y que con eso es suficiente para agradar a Dios, para estar, hermano, en paz con Dios. Pero eso no es así, y los seres humanos lo saben. Los seres humanos lo saben porque ellos conocen y saben, hermanos, sus necesidades. Ellos conocen las intenciones de su corazón. Ellos saben cómo está su corazón, cómo está su vida espiritual. Ellos la conocen. Usted conoce su vida. Usted sabe cómo usted se encuentra espiritualmente. Usted, el mismo espíritu, la misma conciencia le acusa y le dice, mira, tú no estás bien. Entonces, pero el diablo intenta y dice, hace que las personas se sientan bien. En el capítulo 8, hermano, de Juan, habla, hermano, de aquellos hombres que querían matar al Señor, y les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo el Señor. Entonces, pero vemos ahí que eran unos hombres religiosos. Eran unas personas que supuestamente tenían la verdad. Tenían, hermano, la palabra, tenían la ley, tenían, hermano, el aval de Dios, y que de esa manera ellos, hermanos, estaban bien, y que Dios, hermanos, les iba a recompensar por la vida que tenían. Pero ellos querían matar a Jesús. Ellos querían deshacerse de Cristo. Querían deshacerse del Señor, querían hacer desaparecer a Cristo, porque Cristo trajo un evangelio distinto. Cristo trajo un evangelio transparente. Cristo trajo un evangelio que descubre, hermano, todo lo oculto de los seres humanos. Él vino a descubrir todo lo oculto, todo lo negro que tienen los seres humanos. El evangelio lo pone a la luz y lo viene a descubrir. Entonces, cuando Cristo empieza a predicar, cuando Cristo empieza, hermano, a anunciar, a presentarse, cuando Cristo empieza, hermano, a presentarse a los seres humanos, Él empieza a enseñarles un camino distinto al que ellos venían practicando. Al que ellos venían practicando. Y por eso les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces, el traer, hermano, el querer nosotros como predicadores, como líderes, el querer, hermano, presentar el evangelio es un trabajo. Es un trabajo, hermano, como nosotros nos ingeniamos. Nosotros, hermano, el evangelio, hermano, muchos pastores han hecho campañas, hacen actividades, eventos, hacen esto, hacen lo otro, por querer traer a las personas al evangelio, hermano, por quererlas traer al camino. Nosotros tratamos la manera de buscar las formas de podernos acercar a las personas. Nos humillamos delante de ellos, le decimos buenas tardes, ¿cómo está? Nosotros humillados ahí delante de ellos, como humillados, no humillados, pero sí los presentamos humildemente, con esa humildad que Dios nos ha dado. Nos presentamos, y a veces recibimos el rechazo de las personas, a veces recibimos, hermano, la reprobación de las personas, a veces somos criticados por las personas, a veces somos desechados de las personas, porque las personas no quieren oír nada del evangelio, no quieren oír nada de ellos, y el diablo les ha dicho que están bien así, y dice, a mí no me hable de religión, yo estoy bien como estoy. Entonces, ¿cómo nosotros hemos hecho? Y dice que Cristo vino a humillarse. Cristo vino, hermano, a servir. Él vino, hermano, se humilló hasta lo último.
Cristo, hermano, descendió hasta lo más profundo. ¿Por qué? Por el bienestar de nosotros. Él vino, hermano, a padecer en la cruz del Calvario. Él vino, hermano, a ser, hermano, aborrecido por las personas. ¿Por qué? Por el bienestar nuestro. Y esa es la comisión de nosotros. Que no importa cómo las personas nos traten. No importa, hermano, cómo las personas nos hablen de nosotros, nos critiquen, nos digan. Nosotros, hermanos, lo hacemos con el deseo de que estas personas entiendan y comprendan de que hay un camino. Y que en ese camino debemos de caminar. Y ese camino es Jesucristo. Ahora, Cristo no vino, hermano, a hacernos religiosos, a hacernos, hermano, a que nosotros practiquemos una religión a nuestra manera. Él vino a enseñarlos el camino que nosotros debemos de caminar. Él vino a morir por nosotros. Entonces, ahora, dice, el diablo, hermano, tiene artimañas. Y eso, hay muchas cosas como el diablo puede entretener a las personas. Y una de esas, dijimos, es hacerle sentir bien, que él no necesita de estarse reuniendo. Dice, esos son fanáticos. Eso estar en la iglesia, ese fanatismo. Eso no es lo que Dios ha ordenado. ¿Usted cree que cuando el Señor Jesús andaba en la tierra, no eran todos los días que iba a hablar con sus discípulos, oraban, ayunaban, iban a los lugares, a las ciudades, hermanos, predicaban la palabra? Ellos, hermanos, ellos era de todo el tiempo, de todos los días, era el anunciar la palabra. Entonces, ¿por qué el diablo a veces nos hace pensar de que es fanatismo servirle a Dios? Que es fanatismo estar en la iglesia, que no es, hermano, de todo el tiempo. Ahora, siempre hablamos y los miércoles hablamos de que en nosotros hay dos naturalezas y que esas naturalezas necesitan ser alimentadas. Tanto la humana necesita los alimentos, necesita la comida. ¿Cuántas veces comemos nosotros? 3 veces, hermano, y a veces nos pasamos, comemos hasta 4 veces, hermano, y a veces no dejamos de comer, andamos comer y comer y comer y comer, todo el día andamos comiendo. Más los que trabajan en restaurantes, esos hermanos todo el día empiezan ahí, comen papas, comen de todo, comen ellos ahí, y todo el día pasan comiendo. Entonces, ¿por qué? Porque el cuerpo se los pide, el mismo cuerpo les pide el alimentarse para tener fuerza. Entonces, para tener fuerzas espirituales hay que alimentar la vida espiritual, hay que alimentarla, ¿sí o no? Hay que alimentarla. Si no la alimentamos, lo que sucede es que nos vamos a morir. Nos vamos a morir y el diablo, hermano, ahí se va a aprovechar de nosotros y nos va a arrastrar, nos va, hermano, a llevar por un camino que no es el que Dios quiere que nosotros caminemos. Que no es el que Dios quiere que nosotros caminemos por ese camino. Entonces, lo que debemos de hacer, hermano, es a diario alimentarnos, a diario, hermano, estar de la mano con Dios, adorarle a Dios. Hermano, pero yo todos los días le doy gracias a Dios, hermano. Usted no me conoce. Todos los días me levanto, oro, hago esto, hago lo otro. Y ahí en mi casa, y la misma palabra de Dios dice, hacerlo en secreto, dice. Mire, ¿saben la Biblia? La misma gente dice, hazlo en secreto en tu casa, dice. Oiga, ¿cómo dicen ellos? Hacerlo en secreto en tu casa. Pero Dios dice que te va a recompensar en público. Dios lo va a recompensar en público. Pero yo espero mi recompensa cuando Él venga. El árbol, hermano, habla parece que está en Mateo, capítulo 7, versículo 16. Dice que por su fruto los conoceréis. O sea, por su fruto se conocen aquellos que son hijos de Dios. Por su fruto se conocen. Entonces, hermano, cuando Cristo ordena, cuando Cristo, hermano, hace esta invitación, cuando Cristo les dice acá, hermano, a los discípulos y les da la ordenanza, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Predicar el evangelio. Entonces nosotros como
personas, como pastores y los líderes que están acá, nosotros vamos por todas esas casas. ¿Qué hace usted para llevar a una persona a la reunión? ¿Qué hace? O para traerla a la iglesia. ¿Qué ha hecho este día para traer a alguien? Invitarlo. Nos interesamos en ellos. Hermano, pero ¿qué es el interés de nosotros? ¿Cuál es el interés de nosotros como cristianos? ¿Cuál es? De que ellos escuchen la palabra, de que ellos, hermanos, vivan un evangelio real, vivan, hermanos, en el camino correcto. Y ese era el deseo de Dios, ese era el deseo de Jesucristo. Jesucristo, hermano, su deseo era, y él, hermano, en la fiesta se paraba, y él cuando veía las necesidades en los corazones de todas las personas que él veía la profunda necesidad que había en ellos, y se paraba y se ponía en pie y les decía: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Y usted cree que la gente llegaba a Jesús y le decía: Señor, dame agua? No le prestaban atención. No dice la Biblia que llegaron, no llegaron. Solamente les dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed de mí, venga a mí y beba, les decía el Señor. Pero ellos decían: bueno, si aquí ando agua, ¿cómo es que me está ofreciendo agua? Yo soy el pan, les decía. Yo soy el camino. Bueno, ¿y cómo es el camino? ¿Y cómo es esto? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús siempre les hablaba, pero el interés del Señor es que conozcan los seres humanos, le conozcan a Él, para que los seres humanos no sufran más, para que los seres humanos, hermanos, vayan por el camino que Dios les ha encomendado. Ese es el deseo de Dios. Y nosotros como predicadores, eso ya te quieren envolver, ya te quieren hacer de los mismos de ellos. No, hermano, nosotros, hermano, lo que queremos es de que llevar la comisión, llevar ese mensaje a las personas para que ellos tengan una vida agradable delante de los ojos de Dios. Es nuestro deseo, no es nada más. Porque bien pudiésemos estar en nuestros hogares, bien pudiésemos estar en nuestras casas, bien pudiésemos estar allá de pie cruzados, hermano, en un sofá en nuestras casas. Pero no, nosotros lo que queremos es presentarles a Cristo a las personas, presentar a Jesús como el camino. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro deseo, no es otro. No es otro. Y ese era el deseo. Entonces, y como tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos el mismo deseo de Dios, porque Él mora en nosotros. Pero aquellos que no tienen al Señor en su corazón, esos hermanos mejor le dicen: pero ¿qué vas a ir a hacer a la iglesia? Esos que dicen ser religiosos y que le dicen: no vayas a la iglesia, esos que dicen de esa manera es porque no tienen el mismo sentir de Dios. Pero aquellos que han nacido de nuevo sí tienen el mismo sentir. Tienen el mismo sentir. Entonces esto, hermano, es nuestro deseo. Nosotros no competimos, como dijo alguien, con nadie. No estamos compitiendo con nadie. No estamos compitiendo con alguien. Lo que queremos hacer, hermano, es sacar a las personas de la ignorancia, que salgan de la ignorancia, hermano, y busquen al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza. Así como decía: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo lo amarás. Entonces ese es el mensaje del evangelio, hermano, de que las personas, hermanos, vivan en plenitud la vida. Pero el diablo les ha dicho: mira, si te vas para ahí, tú ya no vas a hacer esto. Ya no vas a poder ir a las fiestas que tanto te gustan. Ya no vas a poder alimentar, ya no vas a poder ir allá a la fiesta. Y acordate que tenés un cumpleaños, hay una boda allá que van a hacer un parrandón bueno. Y si vos te vas, entonces no vas a poder ir. Dice la Biblia que el que siembra para la carne, de la carne segará. ¿Cómo? El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para los deseos de la carne, o sea que los deseos de la carne, lo que nos va a traer, hermano, es corrupción, es la muerte, es, hermano,
el mismo castigo, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que debemos de hacer: amar al Señor con todas nuestras fuerzas, amarlo a Él. Y esa es la comisión, ese es nuestro deseo. Hermano, usted quiere que vengan más personas, que la iglesia se le llene para que haya más ofrendas. Siempre les he dicho: deje su dinero en la casa y véngase a escuchar la palabra. Por eso no se preocupe, porque el Señor sabe y conoce cómo nosotros vamos, cómo nosotros caminamos. No se preocupe por dinero. Si ama el dinero, déjelo en su casa y venga a escuchar la palabra de Dios. Por eso no se preocupe si no tiene para el gas, para su carro. Nosotros llegamos y lo recogemos en la puerta de su casa. Pero lo que queremos es sacarlo de las garras del mismo diablo que lo está engañando, lo tiene engañado y está viviendo una vida que no es agradable delante de los ojos de Dios. Ese es nuestro deseo. Ese es nuestro deseo, no es otro. Así de que, y eso es lo que el Señor Jesús nos mandó a hacer, a que predicáramos la palabra. Y es una comisión, hermano, es una ordenanza que Él nos deja. Id y predicad el evangelio. Anúncienlo, háblenlo, preséntenme, hermano. Y por eso es que nosotros presentamos a aquel que vino a morir en la cruz del Calvario. Por eso es que nosotros presentamos a aquel que vino a decir: yo soy la vida. Por eso es que nosotros presentamos a Jesús, porque Él es el único que puede ayudar. El diablo es astuto. El diablo, hermano, tiene engañado al mundo. Tiene engañado al mundo. Entonces estos hombres le decían: nosotros somos hijos de Abraham. Oiga, nosotros somos hijos de Abraham y a nuestro padre Abraham obedecemos. Estamos apegados en la ley de Moisés. Somos hijos de Dios. Y el Señor los desmiente, el Señor Jesús. Les dijo: ustedes no son hijos de Dios. Oiga, el diablo trata de parecerse a Dios. Trata de imitar. Trata de imitar a Dios. Entonces les dice: no, si nosotros somos hijos de Abraham, ¿por qué nos dices eso? Pues me quieren matar. Y los hijos de Dios no piensan en matar a una persona. Los hijos de Dios no piensan en matar a alguien. Lo que piensan es en darles la vida, ofrecerles la vida que está en mí. Eso es lo que pensamos nosotros como cristianos: ofrecerles la vida, que esa vida es Jesús. Aleluya, no es otra. Entonces le dice: ustedes, le dice, me quieren matar. ¿Cómo decís que soy de vuestro padre Abraham si me quieren matar, me quieren asesinar? Entonces, pero el diablo les decía que eran hijos de Dios. Ahora, hermano, pero si todos somos hijos de Dios. He escuchado muchas personas que dicen así. Yo antes sí lo decía. Yo antes sí lo decía, que éramos hijos de Dios todos. Pero cuando leí la palabra y leí la porción que dice, hermano, que no todos somos hijos. Entonces, creación de Dios y somos todos. Esto no, hay personas que les cuesta entenderlo, pero cuando tengan al Señor en su corazón lo van a entender, porque yo no lo entendía. Entonces, pero yo decía, hermano, que era un hijo de Dios. Entonces, ¿por qué? Mi mamá decía, hermano, viene un juicio, viene un juicio de fuego y nos vamos a quemar, se van a quemar todos los malos, se van a quemar. Y eso lo tenía en mi cabeza. Lo tenía en mi cabeza, en mi mente, hermano, que el final de este mundo será terrible. Y eso mi mamá, yo no sé cómo lo había oído ella, pero quizás ya había escuchado alguna predicación, porque yo nunca escuché predicaciones cuando era un niño. Nunca. Y si iba a la iglesia me lo decían en latín y nunca entendí. Y si iba a una iglesia, hermano, por ahí, la tradicional, lo decían en latín, y que íbamos a entender, pues, si apenas entendía el español. ¿Cómo lo iba a entender? Jesucristo, hermano, hablaba en el idioma de las personas para que las personas lo entendieran.
Jesucristo, el evangelio de Cristo habla al idioma, a la lengua que usted tiene. A esa lengua le habla. En ese mismo idioma Dios le habla para que usted entienda y comprenda cuál es su plan. Es el mismo. Entonces, hermanos, Jesucristo no hablaba en otro idioma a los que lo oían. Él hablaba, hermano, en el sermón del monte empezaba: bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los que tienen sed, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque estos serán saciados. Entonces, y las personas oían, pero lo oían en el lenguaje de ellos, lo oían en el idioma de ellos. Por eso es que el evangelio es sencillo, pero de gran poder. El evangelio es sencillo, pero tiene un gran poder, porque transforma, cambia la vida. Al borracho lo saca del alcohol, hermano. Al hombre que está encadenado, revienta las cadenas. A la mujer que está en vicio, al hombre que está en vicio, revienta la cadena y lo saca a la luz. A los que están en oscuridad, lo saca. Ese es el poder del evangelio. Lo saca a aquel hombre que está encadenado, hermano, en los vicios, encadenado, hermano, en la maldad, encadenado, hermano, en el adulterio, en la fornicación. Dios, por medio del evangelio, Dios lo saca y lo trae a una vida distinta. Y es cuando nosotros llegamos a entender cuál es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio, hermano, no es difícil de llevar. Es fácil. Es fácil. Si yo le digo, hermano, ¿cuántos años llevo en el Señor? Más de 30 años. Usted me va a decir: hermano, usted era un adolescente, era un niño cuando aceptó al Señor. Sí. Y no me ha sido difícil. Hermano, usted perdió la juventud. No la perdí, la juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, dice la palabra. Y gracias a Dios que Él me reveló su misericordia. Gracias a Él que cuando oí la voz que Él me dijo: yo soy el camino, yo atendí su llamado. Gracias a Él cuando Él me dijo: yo soy el pan, yo fui y comí de ese pan. Gracias a Dios que cuando Él me dijo: yo soy el camino, yo me indiqué por ese camino. Dios reventó las cadenas que me ataban. Dios reventó aquellos lazos que me ataban y me llevó a ese camino. Y empecé a caminar por ese camino desde el año 84 que Dios me llamó. Desde el 84 que Dios me llamó, empecé a caminar por ese camino. Y no hay nadie como Él. No hay nadie como nuestro Dios. Él ha sido fiel y sigue siendo fiel y será fiel en mi vida todo el tiempo. Y le daré adoración, alabanza todos los días de mi vida. Lo voy a alabar porque Él se merece la gloria y la honra. Él se merece la gloria y la honra. Él es mi Dios. Y no hay que vivir una religión. No hay que vivir un evangelio, algo que se practique, pero que tus frutos y que alabes a Dios de vez en cuando. A Dios hay que alabarlo todo el tiempo. Dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, permanecen. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven. Son como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, donde el agua no se acaba. Y es que el agua, el Señor le dijo a aquella mujer: oye, mujer, si bebieres del agua que yo te daré, nunca. Si bebieres del agua que yo te daré, nunca. Óyeme bien, mujer. Si bebieres del agua que yo te daré, nunca tú tendrás sed. Si tomares del agua que yo te ofrezco, nunca vas a volver a tener sed, mujer, le decía. Esa agua bendita es Jesucristo. Esa agua bendita que el Señor ofrecía es el mismo Señor que cuando tú lo dejas posar en tu corazón, se te van a acabar las angustias, van a acabar las tribulaciones. Aunque vengan tribulaciones, Él estará para ayudarte, para socorrerte en los momentos difíciles.
Y aquella mujer, hermano, cuando empezó a decirle: oye, mujer, dame de beber. Y le dijo: ¿por qué me pides agua a mí? ¿Por qué tú me pides, siendo judío, me pides agua? Aquella samaritana, hermano, iba a traer agua a mediodía en punto, porque a esa hora no llegaba mucho la gente. Y le daba vergüenza porque era una mujer de la vida alegre, como decimos nosotros. Y esta mujer, hermano, tenía una vida que le daba vergüenza. A veces se apenaba delante de la gente. Pero había alguien que había venido para esas personas que piensan que no tienen solución. Para esas personas que piensan que son la lacra del mundo. Para esas personas que piensan que no valen nada. Para esas personas el Señor Jesús vino y le dijo: mujer, si tomares del agua que yo te voy a dar, tú no vas a tener sed. Y empezó a decirle, a contarle su vida. Y empezó Jesús a presentársele. Empezó el evangelio a operar en aquella mujer. Empezó el evangelio, empezó la palabra a operar, a llegar al corazón de aquella mujer. Cuando acordó aquella mujer, estaba llorando quizás, y empezó a gritar y dijo: yo me voy a decirle a quién he encontrado acá. Estaba en aquel pozo aquella mujer y dijo: he encontrado a alguien, y salió corriendo a Samaria a anunciarles: he visto a alguien, he encontrado a alguien y está en el pozo, quiero que lo vayan a ver. La vergüenza, aquella mujer que sentía vergüenza ya no sentía vergüenza. Aquella mujer que no se quería presentar a las personas, aquella mujer que le daba vergüenza hablar, aquella mujer llegó a anunciarle a todo Samaria, decirles: he encontrado a un hombre, está en el pozo, ese hombre está en el pozo, ese hombre está en el pozo, y quiero que lo vayan a conocer, quiero que vayan a escucharlo como él habla. Y el que estaba en el pozo era Jesús, aleluya. El que estaba en el pozo es nuestro Salvador Jesucristo, el que quiere ayudarte a ti. No sé, usted no te alegras por nada, está frío. El que estaba en el pozo era Jesús. Voy a decir de este lado: el que estaba en el pozo era Jesús, hermano. Era nuestro Salvador el que estaba en el pozo. Dios tenga misericordia. Y empezó a decirles: he encontrado a alguien que ha llenado todas mis expectativas, que ha llenado mi sed, me ha dicho lo que soy, me dijo de una manera que yo sentí que llegó a mi corazón. Y eso es lo que pasó en mi vida. Cuando Dios llega a tu corazón, Dios cambia tu manera de pensar, tu manera de ser. Dios cambia toda tu manera de ser, tú cambias por completo. Tú ya no vives para el mundo, vives para Dios. Cuando dejas entrar a Jesús. Pero mientras sigas siendo un religioso y el diablo te sigue engañando y te diga: no, así estás bien, no ores, no ayunes, no leas, así estás bien, no vayas a la iglesia, así estás bien. Ten cuidado. Empezó aquella mujer a decirles, hermano, y eso es lo que trae el evangelio: cambia, transforma las vidas. Y les dijo: he encontrado a alguien que me ha dicho toda la verdad. Aquellos no les pedían explicación de qué verdad, pero sabían de qué verdad les hablaba. Le había descubierto todo. Le había dicho: tú estás mal, mujer. Hay una gran sed en ti. Y saben, todos los que están acá, aunque a veces tengamos una sonrisa, pero a veces con nuestros ojos se ve lo profundo de nuestra necesidad que hay. Y Dios conoce tus necesidades. Y aquella mujer, hermano, empezó a hablar con Jesús y empezar a hacer cosas. Pero de repente, hermano, empezó a sentir algo especial. Y es que el evangelio es especial. Para mí sí. Para usted tal vez no, pero para mí sí. El evangelio es especial. Entonces, ¿cuántos hombres, cuántas personas han sido transformadas? ¿Cuántas?
¿Cuántas personas, aquel endemoniado que estaba, aquel endemoniado gadareno, hermano? ¿Cuántas personas? Este hombre, hermano, nadie lo habían tirado. Él estaba, hermano, allá en las montañas. Estaba, hermano, a la orilla, allá en la montaña. Estaba, hermano, en un lugar. Se había rasgado, se había quitado su ropa. Andaba desnudo. El diablo lo tenía bien atado. Tenía legiones en él de demonios. Y cuando Jesucristo se baja, hermano, de la barca, inmediatamente lo reconocieron los demonios y le dijeron: Jesús, ¿a qué has venido? ¿A qué has venido? ¿Sabe por qué? Porque el evangelio transforma. Si tú quieres practicar una religión, sigue practicando la que tienes. Pero si quieres tener un cambio en ti, toma del agua que Jesucristo da. Si quieres seguir siendo un religioso, sigue siéndolo como tú eres. Pero si quieres ser un verdadero cristiano, bebe del agua que Jesucristo da. Entonces, este endemoniado, hermano, gadareno, este hombre no tenía conciencia. Los que hablaban por él eran los demonios. Él no tenía conciencia. No sé si tú ya has escuchado a una persona endemoniada. Tal vez no. O algunos ya han tenido la experiencia. Esas personas cambian la voz cuando el demonio se apodera de ellos. Cambian la voz. Esas personas cambian la voz cuando el demonio, los espíritus, los demonios se apoderan de él, cambian la voz, hacen actitudes. Y este hombre, te lo digo por experiencia, no porque a mí me haya pasado, he estado con personas, he tratado con personas de ese tipo, que bien saben y me lo han confesado con sus propios labios, de que Dios está conmigo. Alguien me preguntó una vez y me dice: pero ¿cómo sabes que Dios está contigo? El mismo Satanás lo sabe. Esta persona me dijo: desde que vendiste tú a este lugar, no me viene trabajo, era un brujo. Desde que viniste a este lugar, y usted sabe que los brujos son elementos, son instrumentos de Satanás. Así de que no ande yendo donde ellos, o no ande consultando a esos tipos de personas, porque son instrumentos de Satanás. Y me dijo: desde que viniste a este lugar no me viene trabajo. Desde que llegaste a este lugar. Satanás tiembla cuando tú llegas a un lugar, cuando tú andas al Señor en tu corazón. Y este endemoniado, hermano, estos demonios conocían al Señor. Y este hombre, como les digo, de repente, hermano, cambiaba la voz. Y yo sentía aquella fuerza que estaba en contra de mí. Era una fuerza que estaba en contra. Era un joven como de unos 19, 20 años, por ahí así. Fue atrás del penal de Mariona. Ustedes han escuchado el penal de Mariona. Un penal que está lleno de presos allá en El Salvador. Pero atrás hay una colonia, hermano, donde hay muchos brujos. Y a esa colonia ahí fui a abrir una célula familiar. Por eso es importante abrir células familiares cerca de tu casa. Y si tú tienes un hogar, abre las puertas de tu casa para que los demonios salgan huyendo de ahí. Si quieres que el diablo se aleje de ti, recibe a Cristo. Y aunque ande allí dando vueltas alrededor, no podrá contra ti. Entonces esta persona, hermano, cambiaba la voz. Se transformaba en otra persona. No, que se transformaba en otra persona hablando de su voz. Una voz horrible que salía de él. Horrible. El diablo, estos demonios, cuando vieron a Jesús que había cruzado el río y que había pasado, empezaron a gritar y decir: Jesús, ¿qué tienes contra nosotros?
¿Qué tienes contra nosotros, Jesús? ¿A qué has venido? ¿A qué has venido? ¿A qué has venido? ¿Y sabe a qué ha venido el Señor? Él vino para liberar a los que estaban oprimidos por Satanás. Él vino para liberar a los que estaban oprimidos, encadenados. A eso vino el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a sacarnos de las tinieblas y llevarnos a la luz. A eso vino el evangelio. Y después de ser un endemoniado, este hombre fue un predicador. Después de ser un instrumento del diablo, llegó a ser un instrumento de Dios. Quizás en un tiempo yo fui instrumento de Satanás. Desde el 84, desde el 84 para acá fue otra cosa para mi vida. Porque como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Óyeme bien, las cosas nuevas, las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. No es, hermano, de que practiquemos una religión o que busquemos a Dios solamente en una temporada específica. A Dios hay que buscarlo todos los días, todas las noches, a toda hora, que tus labios alaben a Dios. Cuando estás acostado, decirle: Señor, tú eres santo. Cuando estás en tu cama, poderle decir a Dios: tú eres santo, tú eres poderoso. Cuando estás en tu trabajo, poderle decir: ese es el evangelio. Eso es lo que hace el evangelio en nosotros. Pone cánticos nuevos en nuestros labios. Pone cánticos nuevos en nuestros labios. Antes cantábamos para el mundo, pero ahora cantamos y alabamos a nuestro Rey de reyes y Señor de señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hace el evangelio. Transforma las vidas. Pero para ser de ese tipo de personas es de alimentarnos a diario. Si no te alimentas, vas a morir. Estoy hablando espiritualmente. Si comes una comida a la semana, si no quieres ayunar pero ni un día, si dices que estás enfermo, que te vas a morir por un día que le vas a dar al Señor, ya una semana, y vienes a la semana a la iglesia, ponele ahí. ¿Cómo piensas que está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida espiritual? Ese nuevo hombre que hay en ti. Tal vez tú no puedes venir todos los cultos porque no puedes, porque trabajas en otro lado. Pero allá donde estás, alaba a Dios. Donde quiera que estés, busca de Dios. Donde quiera que estés, lleva una Biblia y lee la palabra del Señor.